Agradezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no cumplirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta tus aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, porque solo tú te la mereces, Padre amado. Ahora que nos disponemos, Señor, a hablar de tu palabra, quita todo lo que impide, ata a Satanás, échalo fuera, ata a los principados, échalo fuera, ata a la potestad de la oscuridad y las tinieblas, échala fuera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Abre nuestro entendimiento racional ahora, Padre amado, y ayúdanos a entender tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado. Muchas gracias. Vamos a titular este mensaje: yo estoy esperando su parucía y su basileia. Usted dirá, ¿y de qué está hablando el pastor? ¿O de qué va a hablar el pastor? Vamos al desarrollo y usted lo va a entender. Bendito sea Dios. Dice la parte que hemos leído. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí se desprenden dos detalles. Su manifestación, ese es uno. Su reino, ese es el número dos, ese es otro. Vamos a ver qué le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo en esta parte que acabamos de leer. Bendito sea Dios. La primera parte, en su manifestación. De ahí la palabra parucía. Parucía significa venida. Y en el caso que nos ocupa, sería la segunda venida, porque ya Él vino una vez. Bendito sea Dios. Alabado sea Jesús. Dice, ¿cuándo juzgará a los vivos y a los muertos? En su manifestación, es decir, en su segunda venida. Hay personas que de una manera errática piensan que tan pronto ellos partan de este mundo, y eso lo hemos escuchado muchas veces, tan pronto mueran, dicen que su alma será tomada por ángeles que serán enviados por Dios, y que entonces esa alma será llevada a un lugar, ya sea a un lugar de gozo, a un lugar de regocijo, si es que parten de este mundo habiendo previamente aceptado a Jesucristo, o al infierno si ellos no han aceptado a Cristo. ¿Pero es eso lo que dice la Biblia? Claro que no. Bendito sea Jesús. Eso no es lo que dice la Biblia. Oiga lo que hemos leído. Dice que Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, o sea, en su segunda venida y en su reino, no antes, bendito sea Dios, porque de lo contrario serían cuantos los juicios que se harían con las personas. Yo te voy a pedir ahora que, si es posible, tú me acompañes a Segunda de Tesalonicenses en su capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver qué sigue diciendo el apóstol Pablo. Bendito sea Dios. Primera de Tesalonicenses. Primera, dije segunda, es primera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir
ahí hay otra palabra clave que puede arrojar luz a este asunto. La palabra recibir, bendito sea Dios. Pongamos el siguiente ejemplo. Si yo le llamara a usted por teléfono ahora, y yo le dijera que voy para su casa, y usted sale a recibirme, ¿hacia dónde yo me dirijo? Lógicamente, hacia su casa. Usted salió a recibirme. Entonces, Pablo está diciendo que nosotros, que seremos transformados juntamente con los que hayan sido resucitados, vamos a recibir al Señor. Él viene en las nubes con gran trompeta de Dios, o sea, con poder y gran gloria, y nosotros que somos el pueblo escogido de Dios, vamos a recibir al Señor. Dice en el aire. ¿Conoce usted algún hombre que vuele, que pueda estar en el aire? Yo no conozco ninguno. O sea que el que viene en el aire es el Señor. Como dice la palabra, cuando Jesús partió de esta tierra, dice la Biblia, que había más de 500 personas en aquel lugar, en la playa, frente al mar, y que Jesús, después de despedirse de ellos, dice que una nube lo tomó y se lo llevó al cielo. Pero no solamente sucedió esto, sino que cuando ellos estaban atónitos mirando hacia el cielo, dice que ángeles se pararon al lado de los siervos de Dios y le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis vosotros mirando? Ese Jesús, de la misma manera que ha partido del cielo, es decir, en una nube, así mismo volverá. El que se fue es el mismo que volverá. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice, así estaremos siempre con el Señor. Hay gente que entiende que va a estar siempre en el aire. Yo no estoy buscando qué. Bendito sea Dios. Lo que la Biblia dice es que de ahí en adelante estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué razón? Porque Él viene para esta tierra y nosotros vamos a recibir. Bendito sea Dios. Alabado sea Jesús. Pero vamos a seguir buscando en la Biblia. Porque este libro tiene la particularidad de que Él es claro. Él se explica a sí mismo sin lugar a dudas. Bendito sea Dios. Acompáñenme al libro de Sofonías. Sofonías, capítulo 3. Y del capítulo 3 vamos a leer de manera específica el versículo 8 y el versículo 9. Oiga lo que dice el versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones. Eso está clarísimo. Juntar los reinos, todo el ardor de mi ira, pero para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Otro pasaje bíblico que ha sido torcido, malinterpretado, porque la gente entiende que la tierra va a ser consumida totalmente, destruida, que no habrá nada en la tierra de ahí en adelante. Pero ¿qué resulta? Que el mismo Jehová dice que la tierra fue hecha para ser habitada por siempre. Bendito sea Dios. Por tanto, no va a ser destruida. Lo que va a ser destruido de la tierra es la obra mala, la obra de impiedad. Satanás, los demonios, los principados, las potestades de la oscuridad, las potestades de las tinieblas, los pecadores serán raídos de la tierra, pero el pueblo de Dios quedará para siempre sobre esta tierra, como lo dice claramente el Salmo 37, en varias partes, bendito sea Dios. Ahora el versículo 9 de Sofonías dice, de Sofonías capítulo 3 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, si van a ser destruidos. ¿Cómo le van a devolver pureza de labios? ¿Ah? ¿Ve usted que tenemos la razón, que no vamos a ser destruidos? Bendito sea Dios. Pureza de labios para que todos invoquen
para que le sirvan de común consentimiento. Bendito sea Dios. En su segunda venida, cuando Cristo venga, ahí mismo, dice la palabra de Dios, volviendo a Tesalonicenses, que nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, trasladados. ¿A dónde seremos trasladados? Al monte de los olivos, al monte santo, donde recibiremos al Señor. Ahora vamos con la segunda palabra. Volvamos nuevamente, por favor, a donde iniciamos. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dijimos que la primera palabra era en su manifestación, o sea, en su parucía, en su segunda venida. Ahora la segunda palabra es en su reino. La palabra reino en griego es la palabra basileia, que se refiere de una manera muy específica al establecimiento en esta tierra del reino milenial de Jesucristo. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios que Cristo va a reinar en esta tierra y específicamente desde Jerusalén, desde el monte de los olivos, por 1000 años. Y que en esos 1000 años Él va a someter bajo su señorío, bajo su autoridad, bajo su poder, debajo de sus pies estarán todos los reinos de este mundo. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que luego que todos los reinos del mundo sean sujetos debajo de los pies de Cristo, esto no quiere decir que lo van a estar pisando, no, que vamos a ser sometidos a su señorío, a su autoridad. Entonces Jesús, después del milenio, que es una pregunta que mucha gente hace, ¿y qué va a suceder después del milenio? Bueno, la Biblia dice claramente que luego que todas las cosas le sean sujetas, el mismo Jesucristo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas. ¿A quién? Al Padre. Dice que Cristo entonces se sujetará al Padre para que Dios sea uno y uno su nombre. A partir de ahí ya no estaremos que si el Padre, que si el Hijo, que si el Espíritu Santo. De ahí en adelante Dios será uno y uno su reino. Bendito sea Jesús. Pero acompañen para que lo entendamos mejor. Vamos a la Biblia, que es, como le decía anteriormente, quien tiene la mayor autoridad, porque yo no puedo de mi boca ni de mi propia inspiración decir nada, sino que todo debe provenir de la santa, de la bendita, de la gloriosa palabra de Dios. Acompáñame ahora al libro de Isaías, en su capítulo 2, bendito sea Jesús. Isaías capítulo 2. Gloria a Dios. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Oye lo que dice. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará su camino, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. La palabra de ahí en adelante saldrá única y exclusivamente de Jerusalén. Allí, cerca del templo, en el monte de los olivos, donde tantas veces Jesús, nuestro Señor, se arrodilló a orar, se apartaba para estar en comunión con el Padre. Allí pondrá sus pies,
según dice la Biblia, cuando Él llegue, bendito sea Dios. Y dice que ese monte se partirá en dos y aparecerá un gran valle, bendito sea Dios, y allí en ese gran valle estaremos todos nosotros, el pueblo de Dios, dándole la bienvenida a la tierra por segunda vez a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le esperan? Amén. Yo le espero, bendito sea Dios, aleluya. Sigue diciendo Isaías capítulo 2 versículo 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. A partir de ahí se establece el reino, ¿verdad? Después del juicio. Todos sabemos por Mateo 25 lo que va a suceder allí. Dice que a un lado del Señor estaremos los salvados, lo que nos hemos sido lavados con la sangre del Cordero Santo que se llama Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Eso estaremos de un lado. Del otro lado estarán los perdidos, los que nunca, a pesar de tantos y tantos llamados, a pesar de tantos y tantos mensajes, no quisieron aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué sucederá con los salvados? Bueno, nos estaremos ahí tranquilitos, esperando que termine el juicio de los perdidos, porque la Biblia dice que cuando sean destruidos los pecadores, tú y yo lo veremos con nuestros ojos. Nosotros veremos cuando Cristo le dé la orden a sus ángeles para que recojan a todos los rebeldes, a todos los infieles, a todos los que no le aceptaron como Señor y Salvador, y van a ser lanzados vivos en el lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Dice la Biblia que allí serán atormentados día y noche. Día y noche. Dios tenga misericordia, ¿no? Y ojalá que muchos, a partir de ver este mensaje, se aperciban y acepten al Señor Jesucristo. Los salvados, entonces entraremos a comenzar el reino de Dios, en donde Cristo va a reinar sobre esta tierra por 1000 años y luego entregará el reino al Padre. Miqueas, en su capítulo 4 también, versículos 6 y 7, dice: en aquel día, dice Jehová, no dice Rigoberto Martínez, ¿verdad que no? Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y la que yo afligí, y pondré la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion, desde ahora y para siempre. Lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. Él va a reinar desde el monte de Sion, el monte santo de Dios. Oh, mi alma te alaba a Jesús. Oh, mi alma te adora a Dios. Oh, yo espero tu venida, Señor. Oh, mi alma te adora a Dios. En aquel día, o sea, la misericordia de Dios va a ser tan grande que aún lo que quizás anden cojeando van a ser restaurados. Aún muchos que andan descafiados, Dios en su misericordia le va a dar la oportunidad de que se arrepientan para que entren a formar parte de ese reino. Aún los que están en prueba, los que están en lucha, los que fueron afligidos por el Señor, porque la Biblia dice que de la tierra las 2/3 partes se van a perder. Eso van para el lago de fuego. Pero la tercera parte, que somos nosotros, los salvados, dice que seremos probados como se prueba el oro, seremos afinados como se afina la plata. Él nos probará, nosotros clamaremos a Él y diremos: Dios mío. Y Él dirá: tú eres mi pueblo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. Pero sigue diciendo, y ya estamos casi concluyendo, bendito sea Dios, volvemos
a donde iniciamos, segunda de Timoteo capítulo 4, bendito sea Dios. Oiga lo que dice, versículo 4, desde el 3. Porque vendrá tiempo, vamos a leerlo, es una instancia que te está elevando el apóstol Pablo. Dice que encarecidamente delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, Él te está pidiendo, Él te está solicitando que prediques esta palabra, que la enseñes, que la divulgues, que la vivas, pero que la predique para que otro se entere de la grandeza y la maravilla de Dios y se arrepienta y pueda entrar a formar parte de lo que será el reino milenial de Cristo y el reino de Dios por los siglos de los siglos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme al deseo del maestro, lo que el maestro quiere decir. Como yo he visto muchas personas que cuando uno le habla del reino de Dios, entonces dicen, no, porque la hermana fulana tuvo un sueño, ella se soñó que estaba en el cielo. Bueno, pero yo no puedo poner un sueño por encima de lo que es la santa, gloriosa y bendita palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que habla en este momento. Bendito sea Dios. Se amontonarán maestros conforme a su deseo y apartarán de la verdad el oído. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que somos salvos por su gracia, no por lo que hayamos hecho. Por su gracia somos salvos. Cristo viene por segunda vez, tomará a su pueblo, establecerá en Sion, como dice Miqueas, su reino. Bendito sea Dios, allí estaremos con Él. No te apartes a las fábulas. No importa qué profeta te dé la profecía, si no está conforme a la palabra, di no acepto esa profecía. No importa el sueño. Jeremías 31 dice, hablando Jehová, estoy contra los profetas que dicen o predican sueño diciendo, Jehová me dijo. No, si te soñaste, di yo me soñé. No digas, Jehová me dijo. Que su hermano a Dios no le nada, bendito sea Dios. Lo que Jehová dijo está en su palabra. Lo que tú te sueñes es solo un sueño. No lo cuentes como que Jehová te dijo. Cuéntalo como que tú te lo soñaste, bendito sea Dios. Pero tú que me estás escuchando, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Desde hoy, comienza a divulgar este mensaje. Copia este video y arrástralo hasta tu cuenta, bendito sea Dios, para que ayudes a que este evangelio pueda ser predicado a todas las naciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dale un aplauso con vida al Señor. Dios te bendiga.